vinieron del otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. De los sepulcros, un hombre de espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Marcos 5:1-4. Hace mucho tiempo, en el año 1663, el obispo del pueblo de Guadalajara decidió dar una vuelta por la región, pues quería platicar de la palabra de su Dios a aquellos que aún permanecían ignorantes. Su viaje lo llevó al pueblo de Teocaltiche, donde dio su permiso a su organización para construir una humilde capilla para los habitantes. Esta capilla duró hasta el año 1732, pues en el pueblo surgió un hombre muy noble, interesante y misterioso. Alrededor del año 1690, en Madrid, España, nació don Lucas López de Fonseca, un prodigio para el comercio. Don Lucas emigró muy joven al pueblo de Teocaltiche, pues veía una oportunidad de hacer allí su vida y sus negocios. Al cabo de unos años conoció a doña Josefa de Serrano, una linda y agradable mujer que tristemente había enviudado. Don Lucas y doña Josefa se complementaban uno al otro y se convirtieron en marido y mujer. Los dos continuaron teniendo una vida de negocios y fortuna, pero no todo era luz y felicidad, pues unos años más tarde, doña Josefa contrajo una terrible enfermedad que le fue drenando la vida lentamente. Don Lucas no soportaba la idea de perder a su amada, y con su gran fortuna trató de hacer todo lo posible para curar a su esposa. Sin embargo, cada moneda que se gastaba, cada segundo que pasaba era un instante más cercano al desenlace de la vida de doña Josefa. Don Lucas estaba desesperado y buscó la vieja capilla como última esperanza. Al llegar, fue desmotivado por la obsoleta y humilde que era, pero siendo un hombre de riquezas, se le ocurrió una grandiosa idea. Observando la capilla desde afuera, prometió que construiría un templo hermoso, digno para su gran señor, con todos los lujos que se pudiera permitir con sus riquezas, pero a cambio, pedía que su mujer se recuperase de su enfermedad. Dicho esto, comenzó la construcción del templo. Por mala fortuna del hombre, uno no hace pactos con Dios, sino Dios con uno. La amadísima esposa de don Lucas falleció debido a su enfermedad, dejando al pobre hombre solo, pero con todas las riquezas de su mujer. Don Lucas estaba confundido. Había dedicado todos los recursos posibles a salvar a su amada, desde médicos, supuestos brujos e incluso había buscado a Dios, y al templo se le había invertido muchísimo dinero con sus lujos como pinturas, lienzos, campanas y hermosos ornamentos dorados. Pero el costo había sido demasiado. Don Lucas con el tiempo comenzó a cuestionar sus creencias, o mejor dicho, si en verdad su Dios lo había escuchado. Entonces fue cuando una noche, dando vueltas a sus preguntas y a su fe, que un padre tocó la puerta de su hacienda. Al recibirlo, el padre le contaba visiblemente agitado que, durante una de las misas dentro de su templo, había una figura humanoide observándolo desde el techo. Cuando don Lucas se inquirió más, el padre rompió en llanto y dijo que no volvería a poner pie en ese templo. Don Lucas en ese momento salió disparado hacia su templo, donde descubrió que aquellos lujos que tanto había invertido en conseguir y que le habían quitado el tiempo que hubiese querido pasar con su difunta esposa, se retorcían y se burlaban cuando las veía con el rabillo del ojo. Y el ominoso ser que se mostraba parado en el techo, agradeciéndole por el hermoso templo. Don Lucas huyó del lugar y buscó de nuevo al padre. El padre, en cambio, fue reacio a brindar su ayuda, pues se trataba de fuerzas del mal que él no podía combatir, y que el templo debía cerrarse para siempre. Pero para don Lucas, cerrar su templo podría significar la pérdida de sus negocios y las riquezas que su amada le había legado. Además, si el padre tenía razón y había hecho tratos con fuerzas oscuras, significaría que su lugar junto a su esposa en su siguiente vida se perdería para siempre. Entonces,
Le pidió al Padre que le enseñara el camino a combatir esas fuerzas. El templo se terminó de construir en el año 1742, varios años más tarde de haber enviudado, y muchos rumoran que Don Lucas, durante esos años, buscó su camino de redención ante los ojos de su Dios, y terminó su templo con algunas curiosidades que, con el paso de los años, dejaron fluyendo los rumores sobre este hombre y su templo, pues supuestamente eran de los pocos lugares donde se podían realizar exorcismos. Quizá, solo quizá, la culpa de haber tratado con quien pensaba que era su Dios lo consumió a llevar una lucha que no podía ganar. O tal vez, simplemente quiso terminar su templo con símbolos extraños asociados a esa clase de rituales, solo para sentirse protegido. Sea como sea, el pobre hombre falleció en el año 1763 por causas misteriosas. Y dado que no tuvo herederos, sus bienes se repartieron a sus amigos, mientras que el templo pasó a manos del convento de Teocaltiche. Los restos de Don Lucas, en cambio, fueron enterrados en las catacumbas de su mismo templo. Dicen las malas lenguas que el hombre también dejó como legado en el templo a varios padres exorcistas, quienes enterraron su cuerpo allí con tal de proteger el lugar, apaciguando las bestias que el mismo hombre había traído. Y según cuentan estos exorcistas, su pobre alma aún mora en las catacumbas, implorando el perdón de su pacto y que sus restos sean llevados a otro lado. Se cree que aquellos a los que trajo al mundo creyendo que hablaba con su Dios, aún siguen allí y aún continúan atormentando su alma en pena por los siglos de los siglos. Ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la Iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la Iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Hechos 20:28.